Plan de uso de guerra psicológica y terremotos contra la patria japonesa. Documento secreto desclasificado de la OSS, precursora de la CIA del año 1945. Prefacio. Japón es un país de tensiones sociales. La inestabilidad emocional de Japón en momentos de tensión o de crisis, la rienda suelta de la brutalidad desenfrenada de las tropas japonesas contra la población civil de los países asiáticos, carga evidencias de una sociedad enferma donde saludables muestras de autoexpresión, una racional ambición o un intelecto crítico son efectivamente condenados. La historia de Japón ilustra cómo los japoneses reaccionaron violentamente contra aplastantes restricciones sociales e inhibiciones para entregarse a un frenesí que periódicamente se extendió por todos los centros de las poblaciones en la era Tokugawa, 1605, y más recientemente en 1923, durante los frenéticos disturbios que siguieron al devastador incendio y terremoto en el distrito de Tokio. Las citas anteriores fueron tomadas de un artículo titulado Histeria masiva en Japón, publicado recientemente por el Estudio del Lejano Oriente, Consejo Americano del Instituto de Relaciones del Pacífico. Fue escrito por Herbert Norman, notable autoridad sobre Japón y autor de Emergencia de Japón como un Estado moderno. En otra parte de este artículo señala que no hace falta ser un freudiano para imaginar la neurosis, las febriles pasiones que se ocultan detrás de la calma glacial de muchos japoneses. Luego, él se vuelca a desacreditar el mito de un impasible, emocionalmente sobrio y estoico Japón como la característica principal del comportamiento social japonés. Él insiste en que estas manifestaciones externas de un comportamiento social no explican las razones sociales de estas restricciones y no podría ser tan un hábito de temperamento tanto como un patrón de comportamiento deliberadamente cultivado, asumido como camuflaje para autoprotección. Todavía en otra parte de este artículo nos da una advertencia de una posible guerra psicológica que podría ser utilizada no solo para activar este complejo de pánico entre la multitud, pero que quizás pueda ser capaz de lograr una condición social histérica que convertiría a Japón de un bien regimentado estado en una turba más interesada en la supervivencia individual que en la supervivencia estatal. Norman dice además, hoy, con el Japón contemporáneo sujeto a la voluntad de la policía política, la ajustada reglamentación social de los grupos de vecinos, la agobiante explotación económica, la chauvinista propaganda de los estudiantes y la superstición shintoísta, están colocando cargas más pesadas al pueblo japonés que las que ha experimentado incluso bajo el severo gobierno feudal Bakufu. A medida que la maquinaria militar y política del imperialismo japonés comienza a gritarse bajo los golpes del martillo de sus enemigos, no es improbable que la violenta explosión de histeria colectiva estalle aquí y allá. Ante estos hechos, ahora es evidente que es oportuno que nosotros intensifiquemos nuestra guerra psicológica contra el pueblo japonés. Ya hay suficiente evidencia que se filtra desde las transmisiones de radio japonesa que indican que la mayor moral de las principales operaciones del gobierno es la canalización de este frustrante complejo. Esto fue evidente con la caída de dos gabinetes en el periodo de la guerra, que entró como un apaciguamiento de la masa, cuando Saipan cayó y Okinawa fue invadida. El propósito real detrás de estos movimientos fue para suministrar una nueva esperanza para la creciente frustración. El método estaba destinado a descartar un líder que se creía infalible por otro que podría ser publicitado como uno verdaderamente infalible. Pero no hace falta decir que ni siquiera el pueblo japonés puede seguir siendo engañado con la sustitución de un infalible que resulta ser falible. Ya existe creciente evidencia de una disminución en el barómetro moral japonés. Esto se reflejó en el primer discurso público del primer ministro Suzuki, después de la caída del gabinete Koiso, después de la invasión de Okinawa. Hizo hincapié en la gravedad de la crisis que ahora enfrenta Japón, como resultado de la invasión de Okinawa.
cómo la burocracia japonesa toma muy en serio esta medida de Estados Unidos en la zona de defensa interna de Japón se pone de manifiesto en una reciente editorial en el Tokyo Yomiuri Ochi, voz del grupo militarista. En este editorial se admite que la pérdida de Okinawa dejará al Japón con ninguna esperanza de transformar el curso de la guerra. La pérdida de Okinawa significaría el colapso de las vanguardias del Japón. Tales observaciones de redacción de un periódico oficial como el Yomiuri Ochi parece indicar que las semillas del miedo histérico ya están brotando, incluso en fuentes oficiales. Esto nos llevará al punto en cuanto a cómo se podría poner suficiente presión sobre este pánico potencial para convertirlo en una realidad, en una loca histeria entre la masa del Japón. Esto puede ser logrado por un plan estratégico a largo plazo en el que unamos la destrucción de la guerra física con la de las fuerzas de la naturaleza. Tal campaña de guerra psicológica debe ser diseñada para demostrar que mediante el bombardeo científico de Japón tenemos la intención de utilizar incluso las fuerzas de la naturaleza para avanzar hasta su aniquilación. ¿Se puede hacer? Esto plantea la pregunta: ¿científicamente pueden bombardeos, colocados con precisión en conocidas zonas sísmicas, provocar una condición subterránea dentro de las secciones de las fallas tectónicas que intensifiquen esta esperanza y eventualmente provoquen un terremoto desastroso en un área determinada? Siendo el propósito táctico el de poner fuera de producción la industria de guerra en esta zona o neutralizar un fuerte sector de defensa. Esta pregunta es parcialmente contestada por N.H. Heck, director adjunto del Estudio Geodésico de Costas de los Estados Unidos, en su folleto Terremoto en Japón desde el punto de vista militar. Él dice en parte: ¿puede un terremoto ser creado por una explosión? Esta pregunta se ha hecho en varias ocasiones, por lo que debe recibir una seria respuesta. Todo lo que se podría aplicar es la fuerza del disparo, y esto solo puede avanzar y ajustar la hora para un terremoto que está a punto de ocurrir. Es concebible, sin embargo, que una explosión en el momento justo y el lugar exacto podría tener el efecto correcto. El explosivo, tendría que ser muy grande y sería necesario saber dónde colocarlo, y esto último no se puede determinar de ningún modo desde fuera del Japón. ¿Cuándo y dónde dejar caer este explosivo mensaje en la hora más oportuna es el quid del problema, subraya. Este problema, añade, se ha visto complicado por la pérdida de estaciones de escucha sismológicas en Manila, Shanghái y Batavia. Estas estaciones, señala, son necesarias para proporcionar los datos para prever una posible activación de tensión. Algunos de los datos necesarios serían los cambios geológicos en el propio Japón y aquellos que cubren concurrentes sismos menores. Estas declaraciones, es oportuno informar, se realizaron antes de la reconquista de Manila y la ocupación por parte de nuestras fuerzas de las islas de Okinawa, bien dentro de la zona del propio Japón. Parece ahora como si se pensaran que esto ya no tiene validez y que este trabajo de recopilar los datos necesarios ya está en el reino de la posibilidad. Con la posibilidad de obtener estos datos, se plantea ahora la cuestión de dónde colocar esta enorme carga explosiva. El profesor P. Byerly, del Laboratorio Sismológico de la Universidad de California, en una respuesta a esta pregunta, reduce el alcance de las especulaciones en cuanto a tiempo y lugar. En una carta del Dr. L. H. Adams, del Laboratorio Geofísico, dice: tendríamos que poner la bomba dentro de menos de 5 millas de ese lugar en la falla que está destinada a romperse en un año, sin más ayuda que esa. Y si podemos conseguir colocar la bomba dentro de 1 milla de un punto en una falla destinada a romperse en un plazo de 90 años, podríamos hacerla estallar. Una vez más, la determinación de las fallas vulnerables depende de los datos más concretos que se obtendrán de los puestos de escucha sísmica. Las declaraciones de estos hombres, científicos prominentes en su campo, dan testimonio de la veracidad de activar una condición potencial para terremotos mediante intensificados y precisos bombardeos. Esta credibilidad se ve corroborada por pruebas reales realizadas en el laboratorio de física Palmer.
Aquí, altas cargas explosivas fueron estudiadas con vistas a su efecto en estas condiciones para crear terremotos. Fue el resultado de este estudio que llevó a la posibilidad de desencadenar una condición potencial para crear terremotos del reino de la fantasía al de la posibilidad científica. Con el conocimiento de los posibles efectos de los explosivos y los datos seismológicos para obtener de los puntos de escucha, parece una buena posibilidad que seamos capaces de crear una campaña de guerra psicológica de pánico dentro del campo de lo científicamente plausible. Y si se hace conocido en Japón que hemos puesto científicos en áreas estratégicas dentro de la zona de Japón para la correcta elaboración del plan hipotético para acosar aún más al Japón mediante la creación de terremotos, otros rasgos diabólicos se añadirían para despertar la imaginación y aumentar el pánico e histeria de los japoneses. Además, el conocimiento de la presencia de estos científicos en Manila y Okinawa fue deslizado al Japón adecuadamente por nuestros agentes en China, no solo para dar crédito a un plan diabólico entre la masa del Japón, sino también para que actúen como un desafío para los científicos de Japón. Este plan diabólico también agregará otro dilema para los funcionarios japoneses que lo hallen. Dicho plan, es obvio, neutralizaría la eficacia de la industria subterránea, puesta allí para proteger la maquinaria y los trabajadores de los bombardeos comunes de la superficie. No se necesita mucha imaginación por parte del peón más humilde para visualizarse a sí mismo atrapado en las entrañas de la tierra y condenado a ser enterrado vivo, por ejemplo, por un terremoto por el hombre. Añadir a esta localizada histeria los temores de la masa, de los trabajadores de la industria por encima del suelo, los trabajadores de los astilleros, el miedo de ver a la masa de las grandes represas hidroeléctricas convertirse en inundaciones que arrasen con sus campos, y la tensión general de ver sus hogares caer sobre sus cabezas en cualquier momento. Y tendrás una fórmula de guerra psicológica para crear pánico e histeria que no podría ser duplicada por ningún tipo de guerra física. Campaña de guerra psicológica de pánico contra la patria japonesa. Propósito: el de crear un flujo negativo, el cual es una condición donde el pueblo del Japón se ha convertido en una turba histérica, ya no creyendo en ningún liderazgo que venga desde arriba, sino más bien interesado en la supervivencia individual que en la supervivencia del Estado, el cual ha perdido su poder de liderazgo místico. Nuestro propósito es principalmente romper el reglamento patrón de Estado y destruirlo en un flujo de supervivencia individual. Esta campaña de guerra psicológica, por supuesto, debe ser programada para ejecutarse simultáneamente con la intensificación de la guerra física contra el Japón. Mientras esta guerra física vaya en aumento, en intensidad, creará para nosotros una cuña automática para la guerra psicológica. Debemos estar listos para tomar ventaja de esto, para incrementar la presión psicológica del creciente temperamento de pánico generado por la destrucción física intensa del Japón. Método: esto puede ser logrado mediante el aumento de la presión sobre el complejo de pánico natural del pueblo japonés. Ya existen muchas evidentes señales de que el anillo de frustración dibujado alrededor de la gente de Japón está comenzando a apretar hasta el punto en que algo está a punto de quebrarse. Los datos históricos disponibles revelan a Japón como un país de tensiones sociales, y uno que varias veces en su historia ha tenido explosiones de violencia social a causa de estas tensiones sociales. Medios: dos factores relevantes han jugado un papel histórico importante en la creación de la histeria social y pánico entre los japoneses. Estos son el fuego y los terremotos. Cuando estos se han producido en épocas de gran presión económica, a menudo ha sido seguido de caos social. Sabemos que ahora el factor económico está presente. El factor fuego está siendo suministrado por nuestros intensos bombardeos con bombas incendiarias. Nos queda ahora tan solo otro factor a utilizar. Este es el factor terremoto. Situación: los sismólogos revelan que Japón es una mina geológica.
La evidencia de mapas geológicos y los registros de movimientos sísmicos dan testimonio de la condición inestable del interior de la Tierra inmediatamente debajo de Japón. Albergado dentro de este interior hay una fuerza latente de destrucción tremenda. Cuando es activada, esta energía latente que se ha ido acumulando durante un periodo de años se lanza en una recurrente ola que hace temblar la Tierra. En los intervalos espaciados a lo largo de la historia de Japón, esta mina ha estallado con intensidad y ha agitado ferozmente las estructuras sobre la superficie del suelo y costado la vida a millones de personas. Los científicos revelan la posibilidad de la activación de este potencial terremoto mediante intensificados bombardeos. A través de pruebas realizadas en los laboratorios de física de las principales universidades e instituciones, las similitudes entre las fuerzas normales de disparo de la naturaleza y las que el hombre puede ejercer están establecidas. Estos científicos, sismólogos y físicos han elaborado tablas para mostrar los efectos de bombas de varios tamaños en esta mina geológica y han determinado la distancia de la mina en la que los explosivos tienen que ser detonados con el fin de ser eficaces. Impulso es en gran medida añadido a la ya establecida posibilidad científica de provocar potenciales terremotos mediante la reciente revelación de la bomba atómica. Con una múltiple cantidad mayor de la fuerza destructiva de una sola bomba atómica, la posibilidad de desencadenar un potencial terremoto se coloca más cerca del reino de lo práctico. Esto también plantea la posibilidad de que la fuerza explosiva de una bomba atómica podrá crear, dentro del fondo de un bloque de terremotos, una onda sísmica, el resultado de la radiactividad liberada. Esto puede acelerar la hora de activación o por sí misma aumentar las presiones externas, obligando a los bloques a hacer un ajuste brusco en un intento de recuperar su equilibrio. Sobre la base de la posibilidad científica de activar este potencial terremoto de escala atómica y grandes e intensificados bombardeos, se halla la base de nuestro plan psicológico para combinar dentro de las mentes de los japoneses el temor adicional de los terremotos siendo causados por la destrucción radioactiva de la bomba atómica. Instrumentos que deben utilizarse. Número 1. Revista. La base de trabajo que todos los medios utilizarían sería un artículo pseudocientífico insertado en una revista japonesa falsificada. En este artículo se debería pretender que fue escrito por científicos japoneses y quienes deberían sostener que el propósito principal de los aliados para seguir intensificando sus ataques es provocar un terremoto catastrófico. El artículo a continuación llegaría a plantear argumentos en relación con la posibilidad de desencadenar el potencial terremoto mediante potentes explosivos y, sobre todo, mediante la nueva bomba atómica. Debería crearse más artículos falsificados, firmados por individuos sismológicos japoneses, que acrediten la negación de la posibilidad de realizar este fin. Se mantendrá así el temor de los terremotos latente en la mente del pueblo japonés. Número 2. Folletos seguirían la aparición de los artículos falsificados y darán instrucciones detalladas sobre las medidas cautelares que deben adoptarse en caso de que el terremoto se produjera. En estos folletos, la normativa vigente del ataque aéreo se revisaría para incorporar las nuevas medidas necesarias por el terremoto en espera. Estos folletos pueden ser distribuidos en el territorio ocupado por nuestros agentes en China o arrojado desde aviones B-29. Número 3. La radio podría ser utilizada si se puede encontrar algún método para establecer una estación en Okinawa que podría emitir a onda media directamente en Japón. Una serie de emisiones de banda falsificando un programa de radio oficial de difusión japonesa. Este programa, mediante la subversión indirecta, llamaría la atención de la gente de Japón, la necesidad de prepararse para cualquier sismo que puede resultar del intenso bombardeo por los estadounidenses. También se podría, mediante la subversión indirecta, llamar la atención sobre el peligro de las industrias subterráneas, al detallar cómo los funcionarios japoneses
están trabajando en planes para salvaguardar a todos los trabajadores que se hayan destinados a trabajar en estas plantas subterráneas. Número 4. Rumores pueden ser distribuidos en el sentido de que los estadounidenses están utilizando las islas de Iwo Jima y Okinawa como prueba de la base de esta teoría. También que los temblores que se producen constantemente fueran el efecto directo de los bombardeos, en último lugar por aviones B-29. Número 5. Falsificación de copias de cartas que supuestamente habrían circulado entre miembros del Comité Imperial de Terremotos, al comentar sobre los posibles efectos de los duros bombardeos en el potencial de condiciones para un terremoto podrían ser dejados en lugares estratégicos por nuestros agentes para el fácil consumo y distribución del pueblo japonés. Meta estratégica. Si somos capaces de crear este flujo negativo, entonces estaríamos en la posición de dirigirlos en un flujo posible. Este flujo negativo, creado a partir de un reflejo natural, siempre intenta encontrar una esperanza positiva. Esta esperanza positiva podría ser suministrada por la aparición de un supuesto movimiento para un Japón libre. Las actividades de este grupo disparadas al Japón por la onda de radio media desde Okinawa bien podría ser el medio para activar este grupo liberal del Japón, que podría ofrecer una fuerza positiva para la liberación de las frustraciones de la guerra.